este sentido, ella sube las clases de química a lo que es la web. Así que idealmente revisen estas clases, revisen todas las clases, tanto de biología, de química, chiquillos, porque con eso les va a ayudar a que les vaya mejor en la prueba. ¿Ya? Vamos, ¿cierto?, a presentar el plan de trabajo, cual consiste en lo siguiente. Dice acá, química, ¿cierto? En química, al igual que en biología en su momento, vamos a ver y generar procesos de repaso, como se le dice normalmente, pero también es síntesis. Es recapitular los contenidos que en este caso trabajamos desde la página 94 hasta la 102, ¿sí? Entonces, si usted me pregunta, profesor, ¿desde qué página del libro entra la prueba? Entra desde la página 94 a la página 102 de su texto de química, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estas páginas? ¿Qué es el temario de la prueba? ¿Ya? El temario de la prueba son todos los contenidos que vamos a encontrar, como por ejemplo mezclas homogéneas y heterogéneas, estados físicos de las soluciones, solutos y solventes en una solución, propiedades en una solución química, lo cual hablamos de solubilidad, solvatación, soluble, insoluble, soluciones saturadas, insaturadas, sobresaturadas y concentración en las soluciones químicas, como por ejemplo cálculo de la solubilidad del soluto. ¿Sí? No sé si alguien tiene dudas o consultas, chiquillas, del temario que estamos viendo ahora. Profe, Dígame. cuando se refiere a cálculo de solubilidad del soluto, se refiere que, por ejemplo, no sé, la solubilidad de, no sé, un sazal nos dice ¿Ya? que es 3 gramos en 100 mililitros de agua. Yo tengo que Ujú. hacer, por ejemplo, el 40% así de solubilidad. Exactamente. Lo vamos a ver en este caso porque la semana pasada hicimos varios ejercicios de cálculo de solubilidad en un soluto. Y ahora también hoy día voy a hacer uno para que en este caso no quepa dudas de cómo se realiza mecánicamente estos ejercicios. Pero bien, Ya. eso apunta. Bien hecho. Listo, pequeños. Entonces nos vamos a lo que es la revisión de estas páginas. Se ve las páginas que estoy proyectando, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, como les dice, en este caso, el temario, nosotros partimos desde la página 94. Esta fue la primera página que nosotros trabajamos en la primera clase de química, ¿ya? En donde, ¿cierto?, salen los conceptos como agua, como sal, como alcohol y todo eso. Entonces, lo primero que tenemos que identificar son los componentes básicos de una solución química, ¿ya? Cuando yo hablo de una solución química, ¿cuáles son los componentes que la constituyen? soluto y solvente. Eso. Entonces yo tengo que tener claro que cuando hablo de una solución química, está más que claro que en este caso es la unión de un soluto o varios solutos y de un solvente, más solvente. Ahí está. Entonces, yo ya identifico las partes de una solución química, soluto y solvente. ¿Alguien sabe qué es lo que es soluto y qué es lo que es un solvente? El soluto es que es el que está en menor cantidad en la solución y el que se es disolvido por el solvente. Perfecto. Y el solvente, Es el que está en mayor cantidad de la solución y disuelve los solutos, o el soluto. exacto, ¿ya? Chiquillos, no sé si más de sus compañeros tienen dudas de lo que acaba de decir su compañero, porque eso es como lo básico, eso es como las propiedades básicas para poder partir en la unidad. ¿Dudas alguien? ¿Dudas? ¿Dudas? En el chat puede escribir sus dudas si es que las tiene, no hay problema. De mi parte, no. Bien, ¿ya? Chiquillos, aprovechemos el espacio en ese sentido de preguntar lo que sea, ¿eh? No tenga miedo, no, si dice, profesor, no entiendo nada, esta es la oportunidad porque podemos partir de cero, ¿ya? Por eso es importante que yo necesito tener
esa información, porque si ustedes no me dicen nada, yo voy a darme por entendido de que puedo seguir avanzando, ¿sí? Entonces vuelvo a preguntar, aquí, ¿no hay dudas para poder partir con el contenido? No, yo por mi parte ninguna. Ya, ya pequeños. Entonces, si no hay dudas, comenzamos. Lo primero es cierto que en este caso sale en esta imagen son distintas mezclas, ¿ya? Cuando hablamos de mezclas, hablamos de cómo el soluto y el solvente en este caso, se combinan. Cuando hablamos de mezclas homogéneas, ¿ya? Hablamos de una mezcla que en este caso yo no diferencio entre el soluto y el solvente. Significa que el color, la textura, el sabor es igual aquí, 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 aquí. Lo mismo que acá. El color, el sabor, la textura es igual aquí, 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 aquí. En cualquier parte o punto que yo pinte en mi solución química, una mezcla homogénea va a tener las mismas características. ¿Sí? Caso contrario, como vemos acá, en una mezcla heterogénea, ¿cierto? El soluto y el solvente jamás se mezclan porque tienen propiedades químicas iguales o distintas, chiquillos. Mm, iguales. Ya. En este caso, cuando un soluto y un solvente no se mezclan, tienen propiedades químicas totalmente distintas. ¿Qué quiere decir Mm, eso? Que a pesar de que yo sé que el agua es un solvente que disuelve todo, como el agua es una, en este caso disuelve prácticamente todo lo que son moléculas iónicas, enlaces iónicos, lamentablemente el agua no disuelve solutos orgánicos. ¿Qué significa que sea orgánico? Que provenga de un ser vivo. Como por ejemplo el aceite. El aceite proviene de un ser vivo. Nosotros también tenemos aceites. Las plantas generan aceites. Entonces, el agua, al tener una propiedad para disolver compuestos iónicos, pero no puede tener propiedades para disolver solventes o solutos orgánicos, por eso jamás se mezclan. En este caso, ¿qué cosa podría disolver el aceite? Un solvente orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Una sustancia que provenga de un ser vivo y que sea suficientemente electroquímico para disolver estas sustancias. Y dentro de estas sustancias que se disuelven en el aceite, tenemos el alcohol. alcohol. Entonces, si yo mezclo aceite con alcohol, el aceite se va a disolver en el alcohol. Por ende, si yo mezclo aceite con alcohol, ¿quién vendría siendo el soluto, chiquillos? El aceite. Exacto, y el solvente en este sentido sería el alcohol. Es por eso que las personas que beben alcohol, ¿ya? Nosotros tenemos, por ejemplo, voy a colocar aquí un alcohol destilado que se llama pisco, ¿ya? Ahí. Pisco. Cuando ustedes revisen, ¿cierto? La etiqueta de un pisco dice volúmenes, volúmenes 35 grados. ¿Qué significa ese volumen de 35 grados? Que el 35%, si yo esto lo divido en tres partes, hay 1, 2, 1, 2, 3, ahí está 1, 2, 3, el 35%, que significa que es, voy a rayar en rojo, que es un poquito más aquí. Todo esto es alcohol puro, chiquillos, ¿ya? Alcohol puro. Y ese alcohol está disuelto en agua. Ahí está. Es por eso que cuando usted compra alcohol y usted ve los volúmenes, por ejemplo, si yo compro un pisco que tiene 40 volúmenes, ¿qué quiere decir eso? Que el 40% de la botella tiene alcohol. Exacto, que posee un 40% de alcohol. Por ende, mientras más grados de alcohol tenga en este caso nuestro destilado, que en este caso es el pisco, mayor cantidad de, en este caso, de esta sustancia que es el alcohol va a tener en la mezcla con agua. Es por eso que cuando las personas beben grandes cantidades de alcohol y nuestro cuerpo está lleno de aceites en nuestro interior, el alcohol lo degrada. Es por eso que genera tanto daño, ¿ya? En dosis grandes. Por ende, evitar las bebidas alcohólicas, chiquillos. ¿Sí? Ese es el consejo que yo les doy. ¿Dudas de cómo identificar una mezcla homogénea y heterogénea? Yo no. ¿Alguien Profe, en el chat? Dígame.
Lo escucho. ¿Me explicaría a mí de nuevo un poquito nomás Sí, ¿qué cosa quiere que le explique? sobre las mezclas heterogéneas, cómo distinguirlas? Ya. Las mezclas heterogéneas, como usted ve acá, son dos. Yo tengo aquí agua con aceite, esto es heterogéneo, y agua con arena, esto es heterogéneo. ¿Por qué es heterogéneo? Porque uno, los componentes están en la mezcla, que es agua con aceite, usted observa, ¿se mezclan? No, No, ¿cierto? Se mantienen separados. Entonces, si yo pincho un punto aquí, esto es de color amarillo. Yo pincho un punto acá, esto es color transparente. No tienen las mismas características. Y es por eso que se denomina mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque no se mezclan. Los puntos donde yo pinche en mi vaso son distintos. Si usted ve aquí, tiene un distinto color, aquí distinto color a esto, y así sucesivamente. En cambio, una mezcla homogénea donde yo pinche va a tener el mismo color, el mismo sabor, la misma textura. ¿Por qué? Porque se mezclaron tanto el soluto como el solvente de manera perfecta. ¿Ve? ujú, Ahí sí, está. ¿Le queda un poquito más claro? sí, gracias. No, gracias a usted por preguntar. Ya chicos, sigamos entonces. Ya sabemos los componentes básicos de una solución química, soluto, solvente, sabemos lo que significa cada uno, logramos identificar en este caso una mezcla homogénea, heterogénea. Tenemos que continuar con el siguiente punto, que es este cuadrito, ¿ya? Este cuadrito me habla de que existen distintas soluciones en distintos estados de la materia, en un estado gaseoso, líquido, sólido, la solución. Entonces, primera pregunta, ¿de qué componente depende el estado de la materia de la solución? del solvente. ¿Por qué? Si yo lo pregunto Porque, en una prueba, ¿por qué depende del solvente el estado de la materia de la solución? porque el solvente es que está, el componente que está en mayor parte de la solución. Exacto. ¿Por qué la solución depende del solvente? Porque en este caso el solvente se encuentra estos tres, o lo que sea acá, no importa la lista, pero el solvente siempre se encuentra en Mayor parte. mayor cantidad. Y por eso es el que manda en cómo voy a encontrar en estado de la materia mi solución. Porque se encuentra en mayor cantidad. Eso es todo. No hay ninguna explicación científica, química, nada. Porque se encuentra simplemente en mayor cantidad. Eso. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta de estos chiquillos. Profe, Dígame. o sea que si hay una mezcla ahí, dependiendo del estado que esté, el solvente, hay, por ejemplo, ahí como sale ahí el líquido, que primero el soluto es sólido y el solvente es líquido, entonces, como es, por ejemplo, si el solvente es gaseoso, va a ser gaseoso el producto al final. Sí, exactamente. Deme un ejemplo de cualquiera de estos tres, para que en este caso quede más o menos concreto que usted aprendió. Un ejemplo. Imagínese un ejemplo y dígamelo. Mm, pero tiene que ser un ejemplo de la tabla o tiene que ser en otra situación. Lo que usted quiera. Puede ser de la tabla, puede ser otra situación. Cuando me preparé un café con leche, el soluto era sólido, que sería el café, y el Ya, solvente era la leche, que era líquido. muy bien, exactamente. Entonces, si usted ve el café que se encuentra en estado polvo, eso es sólido, usted lo mezcla en un solvente que está en estado líquido, que es la leche, ¿cierto? Usted lo revuelve, entonces toda su leche queda como una mezcla homogénea o heterogénea. Homogénea. Exacto, porque usted desde el punto que vea que toma ese café con leche, donde usted mire el tazón, va a tener el mismo color, sabor, textura. Siempre y cuando usted revuelva muy bien, en este caso el soluto, que en este caso es mi café. ¿Por qué? Porque si le echo mucho café, ¿cómo va a quedar su café en esa solución? ¿Saturada, insaturada o sobresaturada? Sobresaturada y con un sabor súper potente. Muy bien. Entonces, si usted ve en un simple ejemplo de poder tomar
café con leche, apliqué soluto, solvente, solución, si es una mezcla homogénea, heterogénea, en este caso si la mezcla, dependiendo del estado de la solución, es líquido, sólido, gaseoso, usted me dijo que era líquido porque depende de la leche, en este caso está en estado líquido, usted también me dijo que en este caso la leche genera una mezcla saturada, insaturada, sobresaturada, dependiendo de quién, de la cantidad de leche o la cantidad de café que yo le eche. ¿Me puedes repetir la pregunta? Para que su café con leche sea saturado, insaturado o sobresaturado. ¿De quién depende que en este caso, para que tenga una de esas características, depende de la cantidad de leche o depende de la cantidad de café que yo le agrego? Del café. Leche. No, pues. ¿Quién dijo no? No es para retarla, sino para preguntarle por qué dijo no. Me llama la atención. Me gusta escuchar cuando alguien dice sí o no, porque debe haber algún argumento. Yo opino que la leche, porque dependiendo de la cantidad de la leche, ahí depende de la cantidad del soluto, que sería el café en polvo. Mire, ve, en este caso usted descubrió algo. Para determinar si una solución química es saturada, insaturada o sobresaturada, depende de ambos. Depende de ambos. Depende de la cantidad de soluto y depende de la cantidad del El solvente. solvente. En este caso depende de la cantidad del café y depende de la cantidad de la leche. Porque yo tengo que determinar la solubilidad de quién, de la leche o del café. Del café. Perfecto, del café, porque el café es el que se disuelve en la leche y la leche en su porcentaje es agua. Por ende, el agua que se encuentra ahí debiese en este caso ser estándar. Por eso cuando usted observa, chiquillos, cuando compra un café o un té o lo que sea, le dicen las cucharadas. ¿Por qué? Porque le están entregando la solubilidad ahí. Se recomienda echar una cucharada en 500 ml. O sea, en 500 ml, si son 2 cucharadas, en 100 ml, Sería una. no, mucho menos. Ah. Tendría que yo dividir, porque ahí en 500 ml, en 100 ml, ¿en cuánto lo dividí? Por 5. Entonces esas 2 cucharadas, ¿por cuánto los tendría que dividir? Por 5. Por 5. Y así yo encontraría la solución exacta para que en este caso la mezcla sea Saturado. Saturada. saturada. Entonces, imagínense, todo lo que hemos aplicado en un simple ejemplo de café con leche. Le agradezco en este caso su ejemplo, ¿eh? Porque gracias a eso pudimos como recapitular todo lo que hemos trabajado en química. Y si ustedes ven, es solamente comprender los conceptos y aplicarlos. Eso es todo. Mm, No sé si alguien tiene duda o consulta, chiquillos. No, yo ya no. Muy bien, le agradezco que haya tenido el valor de preguntar. No sé si en el chat alguien ha escrito algo, chiquillos. ¿Hay algo escrito? No, profe. Bien, avancemos. Lo que tenemos acá, ¿cierto? Son los distintos estados, como lo menciona en la tabla aquí, sólido, líquido, gaseoso, en el ambiente, ¿sí? Donde yo acá tengo una solución en estado líquido, pero cuando tiene contacto con el ambiente, este estado líquido se vuelve estado Gracias. gaseoso, porque los perfumes en este caso generan ese aroma en la separación de las moléculas porque tiene gran porcentaje de alcohol. Y toda sustancia que tenga un porcentaje altísimo de alcohol a temperatura ambiente tiende a evaporarse. Entonces, por eso que en este caso se genera ese proceso de sentir ese aroma. Lo que tenemos acá, ¿cierto? El acero con el carbono es una mezcla en estado sólido, ya una solución en estado sólido, porque el carbono es sólido y el hierro es sólido. Y acá, ¿cierto? Tenemos el suelo fisiológico, es una mezcla de agua y sal, en donde, ¿cierto? En la que manda el estado líquido aquí es la sal o el agua. El agua. Y en este caso el agua vendría siendo soluto o solvente. Solvente. Eso es todo. Entonces aquí, chiquillos, me está dando lo mismo. Me está dando qué son las mezclas homogéneas, qué es lo que es soluto y qué es lo que es solvente. O sea, si usted no entendió lo que hablamos aquí, que su compañero definió
lo que es soluto y solvente, en la página número 95 sale la definición de soluto y solvente. ¿Sí? Perfecto. Por ejemplo, acá tenemos una tabla. Por ejemplo, yo puedo colocar esta tabla en la prueba. No es que lo haga, pero hagamos el ejercicio. Si yo les coloco esta tabla en la prueba y les pregunto, dentro de los componentes, en el oro amarillo y en el oro, en el El oro oro. rojo, ¿sí? ¿Cuál vendría siendo el soluto y el por qué? O los solutos. Puede ser el soluto o los solutos. ¿Qué creen ustedes? Son solutos. ¿Por qué? Porque el que está en mayor parte en el oro amarillo es el oro y en el oro rojo también. Y como los demás están en menor cantidad, son los otros solutos. Muy bien. Entonces, hay mezclas que pueden presentar distintos solutos. Sí, Sí, no solamente un soluto. La vida cotidiana, todo lo que nos rodea es mezcla de varios solutos, no de un soluto. El ejercicio se hace con un soluto para que usted pueda comprender lo básico, pero en la vida real son varios solutos que se disuelven en un solvente. Y en este caso, ¿cierto? Nosotros tenemos acá una mezcla en estado sólido, todo es sólido. ¿Por qué? Porque acá, como dice su compañero, la plata, el cobre y el zinc se disuelven en el oro para generar el color característico que ustedes ven ahí. Oro amarillo u oro rojo. Entonces, si usted, en este caso, quiere regalar un anillo a cualquier persona, ¿qué anillo regalaría y por qué? mm, el oro rojo. ¿Por qué usted regalaría el oro rojo? Porque tiene en mayor parte es oro. Porque es cierto en lo que se refiere a su composición química y al pertenecer a lo que usted dice como clasificarlo como solvente, tiene un mayor porcentaje de oro, que es casi un 3/4, si lo paso a fracciones, o un 75% en porcentaje de oro. Es harto, ¿ya? Y en este caso también posee grandes cantidades de cobre, ¿ya? Y en menor cantidad plata. Pero si en lo que hablamos de conceptos valiosos, de valioso, el ¿Mm? oro rojo vendría siendo como lo más valioso. Ahora, en color, el oro amarillo es más bonito, pero también nosotros encontramos distintas mezclas ahí. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos? Yo no, profe. No hay ninguna puta en el chat tampoco. Tampoco. Yo tampoco. Ya, chiquillos, si hay algo en el chat, me avisan, ¿ya? Porque Ya. para no cambiar la página. Listo, lo que sale aquí en la página número 96 son los términos que nosotros hablamos en nuestra clase. Por ejemplo, ¿por qué las soluciones, por qué las soluciones siempre deben estar en equilibrio, chiquillos? ¿Alguien se le ocurre el por qué? Porque si uno lo modifica, pueden generar un cambio a nivel del ecosistema. Ya, deme un ejemplo. ¿Qué Y que, ejemplo por usted ejemplo, yo pondría? podría... ¿qué pasó? Espera un poco. Ahora sí. Que, por ejemplo, yo cambio o sea, modifico el oxígeno. Podríamos, podría ser solo... Así, por ejemplo, en vez de ser dos moléculas de oxígeno, son una. Ya, muy bien. ¿Y qué efecto para usted ocurriría o generaría eso? Podremos tener nosotros menos oxígeno accesible. Ya, usted lo está modificando en el aire, ¿cierto? Ujú. Perfecto. ¿El oxígeno qué vendría siendo? ¿Soluto o solvente? Eh, Bien, le voy a dar una ayuda. Este es el gráfico de torta del el aire que nos rodea, en donde todo esto es este elemento. ¿Qué elemento es N en la tabla periódica? el hidrógeno, Exacto. Todo esto es este elemento. ¿Qué elemento es? el oxígeno. Perfecto. Y todos estos otros elementos que son en menor grado son gases nobles e inertes y otros. Gases nobles. Entonces, lo que usted me dice es que yo disminuyo a la mitad la cantidad de oxígeno, ¿me dice usted? Sí, o borro el oxígeno.
Exacto. Usted saca el oxígeno. Entonces, nuestra mezcla, ¿cómo sería? O sea, disculpe, nuestra solución, ¿cómo usted la clasificaría? ¿Como saturada, insaturada o sobresaturada si saca oxígeno? Insaturada. Exactamente. Entonces, si yo en el ambiente altero alguno de los solutos o altero la cantidad de solvente, puedo generar que mi solución química, en este caso en el aire, porque el aire es una solución gaseosa, se vuelva insaturada, sobresaturada o saturada, que es el caso que nosotros ya estamos acostumbrados que sea saturada para nosotros, pero si agregamos o quitamos, podemos alterar positiva o negativamente nuestro entorno, que generalmente es negativo. Si nosotros alteramos una solución gaseosa, líquida o sólida, siempre va a ser como una alteración negativa. Muy bien. No sé si alguien tiene dudas de estos chiquillos. Listo. ¿Cuáles son las propiedades de las soluciones químicas? Las propiedades en este caso de las soluciones químicas es, primero yo tengo que comprender cuáles son las características químicas del soluto y cuáles son las características químicas del solvente. En este caso, el libro plantea solamente las características químicas del agua, ¿ya? Y que el agua, lo que nosotros vemos acá, es una molécula que tiene la parte positiva y otra negativa. Por eso se dice que es polar. ¿Por qué se dice que es polar? Porque tiene cargas eléctricas distintas y tiene dos polos. Un polo, en este caso, ¿qué significa este signo más? Que es positivo, Positivo. Exacto. ¿Y este signo menos, qué es? Negativo. 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 Entonces, ¿cuál es la magia del agua? Porque el agua para nosotros es muy importante, porque el agua funciona como un solvente universal. ¿Y quiere decir eso? Que disuelve casi todo lo que nos rodea. ¿Y por qué disuelve casi todo lo que nos rodea? Porque en este caso, muchos de los compuestos químicos que nos rodean tienen este tipo de enlace, en donde los compuestos que se forman es la unión de un metal más un no metal. ¿Y cómo se llama el enlace de estos compuestos que se unen un metal y un no metal? ¿Iónico? Un enlace iónico. Muy bien. Entonces, cuando usted vea la fórmula química, profe, aquí mire, Na es un metal, es sodio, y está unido al cloro. Y el cloro, profe, es un no metal. Entonces, este compuesto tiene enlaces de tipo iónico. Es un compuesto iónico. ¿Por qué? Porque sus enlaces son iónicos, en donde comparten electrones por diferencias de cargas eléctricas. En donde el cloro, ¿cierto?, tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva. Y es por eso que se atraen y forman esta estructura que se denomina en los enlaces iónicos como estructura de cristales, ¿ya? Entonces, si ustedes ven en una prueba esta imagen, como este cubo, y les pregunta, ¿qué tipo de enlace se representa en la siguiente imagen? Y te dice, pero mire, profe, son como pelotitas que forman un cubo tridimensional. Siempre los enlaces iónicos forman este enlace. Es un enlace iónico, profesor, por la forma que tiene en la carga positiva, negativa, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro solvente universal? Nuestro solvente universal rompe o destruye literalmente este enlace iónico, esta estructura, en este caso, como ustedes ven, un cubo tridimensional, lo destruye y genera en este caso las moléculas de agua separan estos átomos, ¿ya? Este átomo positivo, ¿de qué elemento tiene esta carga positiva, chiquillos? ¿Cómo? ¿Qué elemento tiene la carga positiva en el cloruro de sodio? Mm, el positivo, ¿cierto? ¿Sí? El sodio. El sodio, ¿cierto? Entonces separa el sodio y también deja libre al Cl, que en este caso es mi cloro.
positivo, negativo. Como la molécula de agua tiene cargas eléctricas, por eso es polar, ¿qué es lo que hace? Ocurre un proceso llamado solvatación. ¿Qué es la solvatación? Es cuando nuestro solvente, que en este caso es el agua, las moléculas de agua rodean a nuestro soluto por sus distintas cargas eléctricas. Por ejemplo, en el agua aquí, ¿quién de estos átomos tiene la carga positiva? El, el hidrógeno. El hidrógeno. ¿Cómo sabe eso? Porque acá, si usted ve la imagen, lo blanquito es el hidrógeno y aquí me está diciendo que su carga eléctrica es positiva. ¿Y quién tiene la carga eléctrica negativa? El oxígeno. El oxígeno. En este caso, el oxígeno dice -2. ¿Por qué? Porque todos los elementos que sean no metales del grupo 16 en la tabla periódica, siempre su carga eléctrica es -2. O sea, pueden captar 2 electrones de su entorno. Y en este caso, como capta 2 electrones, necesita ¿cuántos hidrógenos? ¿1 o 2? 2. 2. Ahí está. ¿Ve? Por eso el agua es muy importante. Entonces, cuando el agua en este caso se junta con estos compuestos de enlaces iónicos, que es la unión de un metal con un no metal, si ustedes ven, los polos apuntan por cargas eléctricas distintas. Por ejemplo, aquí, en el verde, que es negativo, se une al rojo o al color blanco. Al blanco. Blanco. ¿Por qué? ¿Qué carga ¿Por qué? eléctrica tiene el blanco? Porque tienen carga positiva. Exacto. Y es así como en este caso aíslan y se genera el proceso de solvatación. Y por eso la sal ya no puede volverse a unir, a menos que nosotros generemos el proceso de evaporación. Pero lo que tenemos acá, ¿cierto? Es lo mismo. Acá si esto es cloro y aquí tenemos el sodio que tiene carga positiva se une a la parte negativa de la molécula de agua, que en este caso, ¿quién es? ¿Cómo que? En este caso el sodio que es positivo. Se une a la parte negativa del agua. Entonces, ¿qué elemento es la parte negativa del agua? El oxígeno. El oxígeno. Y es así como se presenta el proceso de solvatación. ¿Ya? No sé si alguien tiene dudas de lo que hablamos, chiquillos, sobre el enlace iónico, solubilidad aquí. Dígame. Yo tengo una pregunta que, ¿cómo se ve eso de la, así como, clase o no sé qué dijo, 16 en la tabla periódica? Ah, ya, lo que pasa es que, déjenme, a ver. Denme un momento. Esto yo se lo enseñé el año pasado, pero parece que se les olvidó. ¿En serio? Le juro que no me acuerdo. Ya. Y esta tabla es mejor. Voy aquí, compartir. ¿Se ve la imagen de la tabla periódica, chicos? Sí. Ya. Los grupos, sigan el cursor. Los grupos van en vertical. Grupo 1, colocar Profe, no todos me estos cargan tampoco. elementos. Ahora se me cargó. Ya. Todos los grupos van en vertical. Por lo cual aquí es grupo 1. Siguen el cursor. Grupo 2. Estos son los elementos, en este caso, representativos. Entonces, los elementos representativos es grupo 1 o 1A. Posteriormente, salto al otro bloque, que es del grupo A, que son estos de acá. ¿Sí? Entonces, es el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. O en su defecto, como dije, el grupo 16. Si yo cuento de corrido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Todos los elementos que sean no metales del grupo 16 tienden a captar 2 electrones. Por ejemplo, el oxígeno. Ah, lo entendí. ¿Cuál es el otro elemento? El azufre. ¿Y el otro?
Selenio. Estos tres tienden a comportarse de la misma manera porque pertenecen al mismo grupo. ¿Ves? ¿Y el telurio? Pero el telurio, ¿qué es lo que es? ¿Es un no metal o No, es un ¿un no metaloide? metal? No. A El mí me boro, el sale silicio, el que es no metal. germanio. Semimetales dice ahí. O sea, en En mi tabla este, periódica sale que es no metal. dice que es no metal, entonces deberías hacer. Pero lo que tenemos acá son los metaloides, que se comportan como metal, pero tienen características químicas de un no metal. Es una mezcla media rara. Ya, pero Ya. chiquillos, no se preocupen, si es que las personas que van a querer estudiar ciencias, y si seguimos vivos, y si yo sigo trabajando, y si ustedes siguen en el colegio, van a estar en un electivo de ciencias donde vamos a darle duro y parejo a esto, para que lo vuelvan a recordar y jamás se lo olviden, ¿sí? Ya. Así que no os preocupéis. Iba a apretar dejar de compartir. Eso. Ya, no sé si alguien tiene otra duda, pequeños. No, yo no. De mi parte no. Tampoco. Ya. Listo, nos vamos al término en este caso que salen aquí. ¿Qué es lo que es una solución? Aquí me lo dice. ¿Qué significa soluble? A ver, e insoluble. ¿Qué quiere decir estos dos términos? ¿Soluble? Eh, Ujú. De que es como que una cantidad de eso puede ser disolvida en la solución. Y cuando es insoluble es que no se puede disolver, o sea que está sobresaturada. Ya, en este caso, cuando hablamos de una sustancia soluble, independiente que sea saturada, insaturada o sobresaturada, en este caso se disuelve. Solamente que todo depende de las cantidades. Soluble es que se disuelve. Eso es todo. Ya, Insoluble no se disuelve jamás, nunca. Imposible. Dice aquí. Dice se disuelve una cantidad pequeña, pero que es poco soluble. Porque acá dice, soluble cuando es posible disolver una cantidad de él en el solvente. O sea, siempre se va a disolver. Ahora, si yo le echo más de ese soluto y no se puede disolver más, es sobresaturada, pero a pesar de eso, se puede disolver. Si no es, si no se disuelve, si no se disuelve, eso es todo. O sea, si yo le echo un poquito, si yo le echo un poco más o le echo mucho, jamás se va a disolver. A eso se le llama insoluble. Por ejemplo, el aceite en el agua, ¿es soluble o es insoluble? insoluble. Soluble. insoluble. Insoluble. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo le eche una gotita de aceite, ¿el aceite se va a disolver? No. No. Eso es lo que quiere decir los términos, ¿ya? Pero se entiende clarito. Muy bien. Profe, el Profe, Martín Vergara escribió en el chat. Ah, no, pero me está diciendo lo que se refería. Ah, Recién. Ya, profe, muy bien. Dígame, dígame. aunque lo del aceite y el agua se pueden mezclar, pero duran un rato nomás y después se separan. Del... Exactamente. Es por eso que en este caso es un ejemplo perfecto de una sustancia que es insoluble. El aceite no se puede disolver en agua, ¿ya? En este caso, sí el aceite se puede disolver en un solvente orgánico. Por ejemplo, ¿qué utiliza usted para lavarse las manos cuando lava, si es que ha lavado alguna vez, una paila con aceite, chiquillos, o una olla con aceite? ¿Qué es lo que utiliza? ¿Agua o utiliza otra cosa? Otra, ¿Qué otra cosa? A ver, cuénteme. la, la, la balosa. Exacto. ¿Y en la balosa, usted cree que en su solución química tiene agua? Mm, Yo opino que sí. Yo digo que no. No, No, no sé. no tiene agua, porque el agua no disuelve en este caso el concepto de una grasa, sino tiene que ser un solvente orgánico, Orgánico. como por Ah, ya. ejemplo el jugo de limón. El limón es una verdura y la verdura viene de una planta, por lo cual viene de un ser vivo. Y el jugo de limón, ¿cierto? Al tener un pH bastante ácido, disuelve las grasas. Por eso que gran parte de los lavalosas tienen un poquito de limón y otros antigrasas. ¿Me entiende ahora? Sí. Sí. Listo. Ya chicos, primer concepto que tenemos que recordar de la última clase que tuvimos, ya es esto, que me entrega este dato que sale aquí. Su ¿Qué quiere solubilidad decir? ¿Qué es la solubilidad? A ver, es como la cantidad así como de soluto que puede soportar la solución y
El solvente siempre va a ser el mismo, siempre va a ser 100 gramos de agua. Ya. Entonces, cuando yo hablo de solubilidad, son dos unidades estándar. ¿Cuáles son esas unidades estándar que nunca van a cambiar? Los 25 grados Celsius y los 100 gramos de agua. Exacto. O sea, cuando yo hablo de solubilidad, usted vea solubilidad en Alemania, en Argentina, en la Antártida o en Marte, si es que el humano llega a Marte, la solubilidad siempre habla de un estado a 25 grados Celsius y que siempre voy a ocupar un vasito, que en ese vasito quepan 100 gramos de agua, siempre. ¿Sí? Entonces, la solubilidad de un compuesto es distinto porque los compuestos de la tabla periódica son distintos. Es por eso que en este caso, si tenemos el cloruro de sodio, me dice que solamente 35,8 gramos de cloruro de sodio se van a disolver en 100 gramos de agua. Entonces, ¿qué característica me entrega inmediatamente este dato sobre las soluciones? De que 35,8 gramos de cloruro de sodio se disuelven en 100 gramos de agua. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra característica? Que no la dice acá, pero yo la tengo que tener clarita. Que está saturada. Esta solución, bajo estas condiciones, se encuentra siempre saturada. ¿Ya? Yo no le puedo colocar más sal, porque si le coloco más sal a esto, esta solución pasa a ser, Sobresaturada. si le coloco menos, Insaturada. eso es lo que hay que recordar siempre, que un dato de solubilidad me indica inmediatamente que esa solución se encuentra saturada. ¿Qué pasa? El profesor es tramposo, entonces les dice, ah, chiquillo, yo sé que esto es saturado, pero ¿qué pasa si yo le agrego 210 gramos de agua? Está insaturada. Esta solución se convierte en, Insaturada. ¿por qué? A ver, Porque ahora Porque al tener. como... Hay que hablar con ¿Quién, el quién habla? tubo. ¿Yo? usted sí, Sí. dígalo nomás, señorita. A ver, la pregunta era que si se echa más agua queda insaturada. ¿Cuál era el soluto? No, en este caso tenemos la misma ¿Cuál? concentración, ¿ya? Pero ¿qué pasa? En vez de trabajar con 100 gramos de agua, yo trabajo con 210 gramos de agua. Esta solución pasa a ser saturada, insaturada o sobresaturada. Insaturada. ¿Por qué insaturada? Porque como se echó agua y el soluto estaba justo para esa cantidad de agua, ahora se consideraría poco. Exacto, muy bien, la felicito. Muy bien. Entonces, ahora simplemente con conocer este dato, yo puedo agregar más soluto, puedo agregar menos soluto, puedo agregar más solvente, menos solvente, y así yo puedo determinar si mi solución es insaturada, sobresaturada o saturada. Perfecto, me entendió clarito, la felicito. Pero ahora la pregunta es la siguiente. El profesor, en este caso, sabe la solubilidad del cloruro de sodio, pero ahora el profesor quiere hacer una solución saturada con 210 gramos de agua. ¿Qué debiera yo hacer aquí? A ver. ¿Le digo el procedimiento o no? Sí, diga el procedimiento. ¿Qué haría usted? Yo lo escribo acá arriba. Se colocan primero el soluto y solvente. Ya, usted me dice que coloque soluto y solvente, ¿cierto? Sí. Primero colocamos el primer soluto. Abajo del soluto ponemos 35,8 Ya. gramos. La pregunta es, porque ahora yo no sé nada, yo soy su compañero. Pero Ya. ¿de dónde sacaste ese 35,8? Porque es lo que sale en la solubilidad, que es la primera solución. O sea, lo que el profesor subrayó con letra amarilla, dices tú. Sí. ¿Y ese dato siempre va a ser así o va a cambiar? El único que va a cambiar va a ser el soluto. No, pero a ver, es que no te entendí, me confundiste. Ese dato que sale ahí, ¿siempre va a ser el mismo? Eh, siempre va a ser el mismo, los 25 grados Celsius y los 100 gramos de agua. Y el soluto va a depender de la solución y de los componentes. Ah, ya, entonces tú me dices que siempre la solubilidad, este dato va a ser que 35,8 se va a disolver en 100 gramos. Siempre va a ser el mismo. Sí, en este caso del cloruro de sodio. Exacto, en el caso del cloruro de sodio. Bien, ya, estos 35,8 gramos. ¿Qué más? Ahora 100 gramos o 100 mililitros debajo del solvente. Ya, perfecto. ¿Qué más anoto? Abajo del solvente 210
mililitros. Ya. Y Ahora una X abajo del 35. perfecto. Ya. Ahora tomo mi rol. En este caso, chiquillos, lo que queremos determinar, porque yo sé en una primera instancia de que esto es que tengo 100 gramos en 35,8 gramos de sal, esto siempre va a ser saturado. Entonces lo que hizo el profesor fue lo siguiente. Si yo en vez de trabajar con 100, trabajo con 210, ¿cuántos gramos necesito para generar mi solución saturada nuevamente? Y eso es lo que estamos haciendo y calculando ahora. ¿Ya? Ya, estimado, dígame, ¿qué hago aquí matemáticamente? Lo voy a cambiar de color. Aquí. Multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado. Esto es una regla que en este caso se llama regla de tres simples, chiquillos, ¿ya? No es compleja, se sella desde básica, cosa de que usted pueda determinar un valor teniendo una constante. Y estos son valores constantes. Si usted tiene valores constantes, significa que puede aplicar esta regla. Ya, ¿qué más? Ahora dígame, ¿qué hago? Ponemos, multiplicamos el 35,8%, o sea, por 210. Aquí este es un proceso, háganlo lento, chicos, ¿ya? Nadie lo apura, porque si usted se equivoca, muere. Así es la matemática. Usted se equivoca en un procedimiento y muere. Tiene que Vale. hacerlo lento. O sea, que sería 35,8, lo multiplico por 210. Es igual, porque yo ya terminé de multiplicar esto. Y coloco el signo igual. Espera un ¿Qué hago segundo, ahora? profe. Ya, su compañero está ahí ocupado, entonces yo sigo. Entonces ahora usted sigue multiplicando el otro extremo, que sería aquí x por 100. Entonces yo coloco aquí x por 100. Listo. Ahora, ¿cierto? Yo multiplico esto. ¿Alguien con calculadora, chiquillos, qué valor da aquí? 25,8 por 210. A ver, ¿me dicta, profe? 35,8 A ver, Pues ahora sí, ¿qué preguntó? 35,8. por 210. Me sale 7,518. Ya, entonces le sale 7.000. ¿Qué 518. más? 7,518. 7, O sea, es 7518 que la calculadora te lo pasa automáticamente así como para que uno sepa. exacto, Sí. ahí está. 7.518. Muy Sí. bien. Esto es igual a 100 por x, ¿cuánto es? Es 100. ¿En qué? 100x. Eso, ahí sí. Y 100 luego por x es 100x. Luego, ¿cierto? Aquí aplico las reglas de ecuación de primer grado. Lo único que tengo que hacer es, si la operatoria es multiplicar, y si yo traslado al otro lado, es la inversa de la multiplicación. En este caso, si el 100 está multiplicando el x, significa de que este 100, si yo quiero dejar la x sola, pasa al otro lado, dividiendo. dividiendo. Entonces sería aquí 7, 18, no, 7, 5, 18, dividido en 100. 100. Y eso es igual a x. X, ¿cuánto equivale entonces? 75,18. 75, 18. entonces, para que mi solución sea saturada, nuevamente, ¿cuántos gramos de sal debo agregar? A ver. 39,38 gramos. 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 Ya. Ahí, por eso, todo depende de la pregunta. Pero lo que yo debo saber es que, por ejemplo, si yo tengo aquí 210 gramos de agua, para que sea saturada, el resultado de sal tiene que dar 75,18. 0,18. Por ejemplo, pregunta de prueba. Ya. Nosotros llegamos a este punto. 100 gramos de agua en 35,8 gramos de sal. Si yo agrego o trabajo en vez de 100, 210, mi resultado tiene que llegar a 75,18. Pero si yo no lo hubiese dicho o calculado este dato, ¿cuántos gramos tengo que agregar más?
para saturar la solución? ¿Cómo? ¿Cuántos gramos tengo que agregar más para saturar la 35. solución en 210 gramos de agua? Hay que darle 39,38. Entonces, este valor que usted le dio, le resta esto y le va a dar el resultado que yo le estoy preguntando. Por eso la pregunta, léala con mucho cuidado, ¿ya? Lentito. De hecho, usted va a tener la oportunidad de revisar este video más calmadamente, ¿ya? Y poder, en este caso, generar sus propios ejercicios. Eso, ¿ya? Nosotros ya identificamos como una solución es saturada, insaturada, sobresaturada. Les recomiendo que hagan estos ejercicios, chiquillos, y van a decir, ah, pero si esto ya lo entiendo, es muy fácil, ¿ya? Acá están las definiciones de saturada, insaturada, sobresaturada. Acá, ¿cierto? Están los ejercicios que en este caso ya hemos experimentado antes en la última clase. Y eso es lo que vamos a entrar en esta prueba, hasta la página 102. ¿Sí? Hicimos un excelente resumen, chicos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo. De mi parte, no. No, profesor. ¿Ninguna duda, pequeños? ¿Nada? ¿No? Ya, chiquillos. Entonces, si no hay dudas, voy a dejar de compartir. Vamos a la clase, acá. El chat. Y aquí Martín solamente habló de eso. Ya, pequeños, entonces el día, recuerden, al igual que en biología, revisen su horario, porque la próxima semana tenemos las pruebas. Por lo menos en química, la prueba va a comenzar de las 11:10 hasta las 12:10. Vamos a tener, si usted es constante y llega puntual, de hecho, incluso le pediría que se conecte 2 minutos antes, porque yo igual voy a estar unos minutitos antes conectados. ¿Cuándo es que no se escucha? La prueba es el próximo miércoles 21 de abril, ¿ya? Miércoles 21 de abril. Ahí es donde tenemos la prueba. Profe, Dígame, ¿y de cuántas preguntas es la prueba? 10 7. preguntas. ¿No quiero 10 decir? preguntas. Sí, es que son 7 preguntas de alternativa y 3 preguntas de desarrollo. Ah, Entonces, ahí tenemos un total de 10 preguntas. ¿Sí? Es como va a ser las mismas preguntas, o sea, va a ser como un parecido de las preguntas del formulario que les hice en la prueba de diagnóstico. ¿Se acuerdan, chiquillos, en la primera prueba que hicimos? sí. Ya. Y al igual que las pruebas del año pasado, solamente que ahora no van a tener 2 días para hacerlo, ahora van a tener 1 hora, ¿ya? Entonces, por eso les recomiendo, estudien todas las páginas que vimos, vean el temario, si quieren pueden ayudarse por internet, pueden ver videos, lo que usted estime conveniente, ¿ya? Pero si usted, en este caso, no tiene nada de esa herramienta y solamente tiene el libro, yo le aseguro que se va a sacar un 7, siempre y cuando maneje todo lo del libro, el cuaderno, las clases grabadas que hemos hecho, todo. ¿Sí? Sí. Eso. Ya, pequeños. Quedando un minutito para que toque la campana, yo por mi parte me despido. Si no hay más dudas de consultas, nos veremos en las pruebas de biología o química. ¿Ya? Así que cuídense mucho. Las pruebas son las próximas semanas, así que nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao, chicos. Chao, profe. Chao, Profe. profe. Chao, profe. Chao, chao.